Bienvenidos amigos a un nuevo bloque de Diario de Campaña donde le estamos dando la bienvenida a Graciela Villar. Ustedes saben quién fue candidata a vicepresidente por el Frente Amplio. Bienvenida, ¿Qué buenas tal? noches. Buenas tardes, buenas noches. Buenas Bienvenida. Gracias Bienvenida. por la invitación. Por favor, empezaría con una pregunta casi que personal. Usted estaba en la política hace muchos años, pero como en un plano secundario, un edil, digamos, no estaba en la primera línea de atención de los medios y de la gente. Y para sorpresa de todos, porque fue la verdad, para sorpresa de todos, fue puesta de golpe en el primerísimo primer plano. Ahora, ¿dónde espera seguir su vida política? ¿Quiere volver a un plano más discreto o quiere aprovechar el envión y ya seguir en los primeros planos? Bueno, en realidad, estar o no en los primeros planos va a ser parte de una definición que va a tomar el propio Frente Amplio. Eso es así. Sin lugar a dudas, esto de estar en los primeros planos ha significado construir un nuevo capital político mucho más dimensionado al que yo venía trabajando desde Montevideo, ¿no? Hoy, después de la experiencia nacional que tuve, después de haber asumido el compromiso que asumí cuando fui proclamada de que la gente me diera la oportunidad de darme a conocer y el resultado fue bueno, yo partí desde una encuesta muy baja de conocimiento y de opinión y terminé equiparada con cualquiera de los que estaban en las primeras ligas. Bueno, creo que lo que tengo para ofrecer hoy es la construcción de ese capital político, mi vinculación con los frente amplistas y los no frente amplistas, y bueno, eso es lo que está hoy al servicio del Frente Amplio, que es quien va a evaluar, ¿no? Pero usted personalmente, ¿qué desearía? Y en realidad yo soy una mujer de construcción y de acción. Creo que ya no me volvería a la casa ni a la Junta Departamental. Creo que puedo y me parece que para el Frente Amplio sería de mucha utilidad estar en otro nivel de trabajo. Así que le gustó. Sí, sí. Yo siempre digo que empecé con el tema de la gimnasia. Como no tengo el hábito de la gimnasia, los primeros días me dolían las piernas. Después que lo incorporé, la campaña, el diálogo con la gente, la vinculación, vi esa capacidad de generar empatía con el otro y de poder transformar eso en una cuestión de acción. Bueno, creo que sí, que he crecido lo suficiente y que bueno, que el Frente Amplio será el que tome la decisión, como la tomó cuando me respaldó para esta candidatura a la vicepresidencia. Con el diario del lunes y ya con la campaña terminada, ¿entiende hoy que fue un error grave o que cometió un error con esa famosa frase de oligarquía o pueblo? ¿Qué análisis hace hoy en día de lo que significó eso en ese momento de la campaña, cuando usted se estaba empezando a dar a conocer? Hoy termina siendo una anécdota, ¿no? El día que fui con Emiliano yo le decía, si hacemos el catálogo de las frases fuera de lugar o fuera de contexto de esta campaña, podríamos hacer un libro. Después de mí vinieron varias otras que fueron preocupantes. En realidad, la frase fue en un contexto sobre un discurso del compañero general Liber Seregni, y en realidad faltó hacer la sintaxis que correspondía, que en este escenario, en 2019, lo que teníamos enfrente eran dos proyectos de país, uno era el Frente Amplio y otro el que planteaba la oposición. Creo que no marcó, en definitiva, por lo que decíamos al principio, no marcó en forma negativa mi posterior relacionamiento, si bien ha sido la pregunta ordenada, ¿no? Sí. De orden en cualquier entrevista. Pero con el diario del lunes también, ¿no se le aprovechó menos de capaz del potencial que usted tenía para comunicar, por ejemplo? Después de esa frase, usted no dio entrevistas y demás. Nos explicará ahora si fue por una decisión orgánica del Frente o de la campaña propiamente, pero ¿no era mejor en ese momento salir a aclararlo de inmediato? ¿Qué había querido decir? Quizás que lo había dicho en un contexto, que había querido citar a palabras del general Liber Seregni, y sacar y dar vuelta a la página de ese tema y que no se arrastrara, digamos, a lo largo de la campaña. Pero en realidad se fue diluyendo con las acciones, ¿no? Porque posteriormente a ese primer discurso del plenario, ya la proclamación de la convención establece una Graciela Villar que tiene un discurso que está centrado en la propuesta del Frente Amplio y no con esa frase, sino que desarrolla potencialmente lo que el programa del Frente Amplio estaba estableciendo. Y en ese proceso que yo salgo a hacer campaña, y que fue una campaña que además se diversificó,
A veces salí con Daniel, muchas veces, la mayoría de las veces, recorrí el país sola en una confrontación que yo decía cuerpo a cuerpo, ¿no? La Graciela desconocida está enfrentada hoy a escenarios, hablando con la gente y adecuando el discurso también para las realidades que estaba aprendiendo a reconocer y que las tenía que incorporar. Con el diario del lunes podemos decir que pudo haberse corregido o pudo no. De hecho, hice más de 70 entrevistas en el interior, estuve prácticamente en todos los medios y tuve escenarios para mí sola que me permitieron de alguna forma posicionar a la Graciela, que tenía una historia además en la Junta Departamental de articuladora, de una historia en la Asamblea Uruguay de 25 años, que nada tenía que ver con el rótulo que al principio apareció como de una mujer sesentista o lo que fuera. Digo, yo he aprendido mucho, creo que de mi capital lo que más importa es lo que he aprendido y lo que puedo transmitir. Y bueno, y eso fue lo que logré en la campaña y yo creo que a pesar de ese desliz al comienzo que significó de alguna forma poder estereotipar, logré a lo largo de la campaña demostrar que realmente era una mujer de diálogo, soy una mujer de izquierda, pero que sabe que la construcción de consensos es lo más valioso que tenemos y que la democracia además es el valor superlativo de cualquier instancia. Y creo que en el día de hoy las imágenes de Tabaré con Luis en la Argentina hablan de que Uruguay tiene una democracia privilegiada en la región y de eso yo me siento partícipe. Ya es lo último que insisto con esto para hablar de lo que viene en política, pero no, a propósito de lo que decía Romina, quedó esa sensación de que debido a esa frase, y quizás la de Manini también, es verdad que usted siguió haciendo campaña en el interior y eso nunca paró, digamos, pero para los grandes medios, que son los que de algún modo transmiten la imagen de la campaña para la gran masa de gente que mira la televisión, quedó como que usted la habían relegado a un segundo plano, como una especie de castigo por haber dicho esas frases. Pero no fue así, tampoco para Daniel fue así. En realidad nosotros tuvimos mucha empatía también en el trabajo en conjunto. Nunca hubo una decisión de que yo no saliera a los medios y yo prioricé el contacto con la gente. Había una necesidad de una reconexión con los frente amplistas y había una necesidad de que la gente del interior sobre todo me conociera y bueno, ya eso le dediqué y creo que hoy vuelvo al capital que hoy tengo para ofrecer al Frente Amplio tiene que ver con este proceso muy territorial, porque además soy una mujer que viene de trabajo muy en el territorio, más que de los medios. Y bueno, las evaluaciones serán parte de estos análisis que colectivamente estamos haciendo, ¿no? Está bien. Desde adentro, ¿no? Volviendo al análisis y a lo que le dejó la campaña como tal. ¿Cómo la vio usted en cuanto a, bueno, el resultado, pero los distintos momentos que se dieron en la campaña, ¿no? ¿Cómo sintió el impacto de el reto, digamos, de la ciudadanía en octubre? ¿Cómo vivió también la arremetida que hizo el Frente Amplio como tal el resultado de noviembre, donde no termina siendo la diferencia tan abultada como se esperaba? Desde adentro, ¿cómo se vivió? Y se vivió con muchísima intensidad porque el trabajo fue 24 por 24, sin tiempo de descanso y sin media hora, ¿no? Y fue una reconexión donde fue cambiando también los niveles de participación. Nosotros empezábamos como fórmula, entre comillas, oficialista, que venía con una baja desde el punto de vista de las expectativas de acuerdo a todas las encuestas. Y eso significó un crecimiento que nos permitió llegar a un 40% en octubre y ser, en definitiva, el partido más votado de las elecciones, porque Luis, que planteaba con 39, fue perdiendo votación como partido nacional, fue bajando la intención de votos. Y ese increscendo, que sobre todo en las últimas semanas de octubre genera una gran aparición de militancia no formal, digamos, del Frente Amplio, nos generó una expectativa de un 42-43% que nos parecía que era el posible. ¿Usted la tenía esa expectativa? ¿Era de los que era más optimista? Sí, yo la tenía y además parte de mis discursos en octubre fueron sigamos peleando por mantener la mayoría parlamentaria y eso era lo que significaba. Para mí era ese el desafío en esa primera etapa.
Y si bien hubo un enorme crecimiento, no nos dio para esa plataforma, pero también es verdad que entre el proceso de octubre y el proceso de noviembre, el Frente Amplio recupera 18 puntos porcentuales. Somos el sector que más recuperó con relación a todo el proceso de la campaña, ¿no? O sea que hubo un retomar ese vínculo con la ciudadanía en la última etapa de octubre y fundamentalmente hacia noviembre. Pero fue bien interesante, ¿no? Yo tenía una expectativa mayor, como todos los demás, más allá de que los analistas en principio adjudicaban que íbamos a tener menor votación incluso que la que tuvimos. ¿Y a qué achaca que no llegaran a ese 42% y que fuera bastante menos? Y bueno, yo creo que el trabajo voto a voto que se inició en las últimas semanas de octubre empezó tardíamente, y que eso fue lo que generó un corrimiento, ¿no? De nuevo, yo creo que el escenario político planteado en octubre con la aparición de Cabildo Abierto genera un corrimiento de todo el espectro político. No solo el Frente Amplio pierde votación, ¿no? Pierde intensamente el Partido Nacional, pierde el Partido Colorado y aparece un nuevo representante de un sector de la población. Eso genera un movimiento en todo el espacio político tradicional y sin lugar a dudas todos tuvimos pérdidas en ese colchón. ¿Sigue pesando tan duramente de Cabildo Abierto y de Manini como al principio de la campaña? Porque su comparación fue la más dura de todas las que hubo, que hubo duras, la más dura fue la suya. Bueno, pero tomamos en cuenta que mi dureza estuvo relacionado con las internas, porque ese discurso que se me achaca posteriormente con las internas, sí, lejos estaba yo de ser la candidata a la vicepresidencia, y en la práctica el Cabildo Abierto hoy es un partido que ha sido sometido a la voluntad popular y que ha sido ratificado por la misma. Entonces yo en tanto los derechos, la democracia y todo lo que se ha adquirido a lo largo de estos 15 o 20 o 30 años de la salida de la democracia hasta ahora no estén en cuestión, Cabildo Abierto tendrá la representación parlamentaria y el respeto que corresponda en el marco del respeto de las normas que como demócratas nos hemos dado de la salida de la dictadura hasta ahora. Así que para mí todo eso se va a poner en tela de juicio en el ejercicio ahora de lo que va a ser el Parlamento. Espero que así sea. Es decir, le abro un paréntesis Me parece que corresponde. Okay. Quien se ha sometido a las reglas de juego que nos hemos sometido todos y ha tenido un respaldo de ciudadanía para estar allí, merece una duda razonable con respecto a que sin lugar a dudas él va a ajustarse a las reglas de juego que esta sociedad muestra con tanto orgullo al mundo y a sí mismo, ¿no? Tenemos que ir a una pausa y ahora a la vuelta hablamos de lo que vendrá. De lo que vendrá. De lo que vendrá y no sabe lo que pasó. Volvemos enseguida. Continuamos en Diario de Campaña conversando con Graciela Villar. La calle Pou y también Álvaro Delgado, gente importante de la coalición multicolor del próximo gobierno, ha dicho que no se puede gobernar el país sin el Frente Amplio, contra el Frente Amplio. ¿Qué espera usted del gobierno que viene? Y yo creo que el resultado electoral supone que el país tiene dos mitades representadas en ese Parlamento, que es necesario que en aras de esto que hablábamos hoy, de la democracia que tenemos, haya un vínculo de permanente diálogo y de escucha que permita realmente que el país no sienta que una parte va a estar en contra de la otra. Creo que es un desafío bien importante. Creo que estas señales de la transición que se están dando, de la forma que Tabaré está de alguna forma apoyando a Luis, incluso hasta internacionalmente, creo que hablan de eso. Creo que nosotros tenemos que construir un rol de oposición responsable, muy responsable, y ellos van a tener que construir con su coalición un rol de gobierno también muy responsable y articulador. ¿Y no es contradictorio eso cuando se planteó en la campaña, por otro lado, al revés, exacerbar las diferencias y plantear esos dos modelos de país? ¿Cómo se vuelve ahora a esa atenuar, no diferencias, pero sí que haya más diálogo cuando se fue tan confrontativo buscando las diferencias en el otro momento? En realidad, ahí lo que vos tenés es que en las elecciones difícilmente te vas a tirar con flores. Hubo dos narrativas o dos discursos.
muy claros que terminaron siendo contrapuestos porque desde quienes en aquel momento estaban en la oposición, de alguna forma querer insistir o transmitir que Uruguay estaba pasando la peor de la historia de sus crisis, cuando en realidad no estaba pasando la peor de las historias de sus crisis, llevó a una defensa de proyectos donde no existieron las medias tintas. Hoy lo que está claro es que Uruguay es un país reconocido internacionalmente, que tiene dos problemas bien importantes desde el punto de vista macroeconómico, que son parte de la preocupación del Frente Amplio y van a ser parte del gobierno, pero que deja a un país que tiene un grado de inversor, que tiene una perspectiva de inversiones de las más importantes de su historia, que van a generar nuevos puestos de trabajo muy interesantes, que tiene una matriz de desarrollo social que acaba de ser reconocido. El otro día escuchaba en el programa de Cotelo la presencia del análisis que se hace en torno al tema de desarrollo humano, y Uruguay aparece entre el número 50 de 119 países medidos. Tenemos algunas dificultades concretas que hay que buscar articular para poder encontrar soluciones. Yo creo que Uruguay además está obligado por el contexto internacional de una América muy convulsionada y una región que creo que las señales de ayer a través de Argentina fue que Argentina va a tener una tonalidad de distinto nivel como para poder articular con Uruguay, con una situación en Chile muy complicada y con una situación en Brasil que es preocupante desde todo punto de vista. Entonces yo creo que estamos todos llamados a preservar esta democracia y a encontrar los caminos de diálogo que nos permitan a nosotros, como país, tener levantada la mira, porque se vienen épocas difíciles, ¿no? Y Uruguay parece como la frutillita de la torta, pero la frutillita de la torta, si no tenemos todos la misma capacidad de articular, puede desbarrancarse. Le iba a preguntar justamente eso. Hubo cosas que no estaban previstas. Por ejemplo, no estaba previsto que hubiera 4 días de escrutinio, y en los cuales se sabía que no iba a ganar, pero oficialmente no estaba el ganador, sí. La gente se lo tomó con mucha calma, sí. No hubo protestas de ningún tipo de nadie, y el mundo entero, los analistas de otros países nos reconocían y nos admiraban. No estaba previsto que pasara eso. Tampoco estaba previsto que Bolivia y Chile de golpe explotaran. Entonces, estos cambios que hubo, como le hicieron personalmente a usted cambiar y esto mismo que pasó en Buenos Aires ayer, de nuestro presidente actual y el presidente electo entrando de la mano a saludar al presidente argentino, cambió sus visiones y todos estos hechos le han hecho cambiar la visión de lo que tiene que ser el rol del Frente Amplio en este nuevo escenario. No, yo creo que lo que hoy el Frente Amplio tiene que hacer es rediseñar, porque a 15 años de gobierno hoy tiene que rediseñar colectivamente cuál es el tipo de oposición que vamos a hacer. Y en esa oposición que yo decía, me reafirmo en este criterio. La búsqueda del diálogo, la búsqueda de acuerdos. Vamos a estar alerta en defensa de una agenda de derechos que no es la agenda de derechos que tiene que ver solamente con los derechos de la mujer o de la diversidad sexual, que tienen que ver con los derechos generados para los trabajadores, que tienen que ver con una discusión sobre el tema de la seguridad social que va a estar arriba de la mesa y hay que hacerlo como parte de un proceso con muchísimo diálogo. Y bueno, yo creo que ahí vamos a tener que tener un rol muy importante, y es un rol que yo lo diría que en términos históricos debemos asumir el rol que en la crisis del 2012 dio, donde el Frente Amplio desde los movimientos sociales evitó que pasaran catástrofe. Hoy nuestra responsabilidad es que el gobierno siga avanzando, manteniendo derechos, pero en ese proceso de diálogo con la ciudadanía. Y a eso me juego en términos políticos. Digo, estoy dispuesta a trabajar en ese diálogo, ¿no? Sobre la base de estos temas, ¿no? Y yo creo que es la responsabilidad que tenemos, porque efectivamente las dos mitades están muy empardadas y es necesario que se encuentren los caminos para que el Uruguay siga avanzando. En una etapa que a mí lo que mucho me preocupa son las influencias de un entorno, de una región que todos vemos incendios que no preveíamos, ¿no? Como el de Santa Teresa ahora o el Punta del Diablo, que me tienen de lo más preocupada. Esas cosas son las que hay que evitar para encontrar los diálogos necesarios. Hablando de eso y a partir de la imagen que vimos todos ayer, ¿no? En la asunción de Alberto Fernández, con la imagen que se dio desde Uruguay con el presidente electo y el presidente actual. Había un dato que era, a priori, cuando empezó la campaña, Daniel Martínez y la calle Pou
tenían una buena relación, que eso la hacía como particular. Y por el tono que tomó la campaña, por algunas cosas que pasaron en el camino, se tensó claramente esa buena relación. Usted que vivió de adentro esa reunión donde ustedes fueron a felicitar a la calle Pou, se dijo muy poco de cómo transcurrió ese diálogo. ¿En qué clima fue? Hoy en día, ¿cuál es la posta de esa relación? Fue muy gracioso porque ambos reconocieron sus propios enojos durante la campaña y se pidieron disculpas. ¿Los dos? Sí, fue, yo se lo comentaba a él, fue realmente una reunión muy, pero muy distendida. Yo con Beatriz ya nos conocemos bastante de los movimientos de mujeres y habíamos estado el 25 de noviembre juntas conversando. Ella incluso me dijo si yo iba a estar en el Parlamento porque estaría bueno para generar nuevamente la bancada bicameral y otros trabajos. Pero ambos dos, creo que esto de aquellos ni vencedores ni vencidos, declinaron las armas y allí se pidieron disculpas y seguimos riéndonos de algunas de las anécdotas de campaña sobre uno u otro, nosotras sobre todo, nosotras dos, y ellos salieron en una actitud de, bueno, acá estamos, vamos a trabajar. Creo que eso habla bien de la democracia. A veces en los ambientes parlamentarios también se dan discusiones que a veces se pasan de tono en el Parlamento y después vos te encontrás con los mismos participantes tomándose algo en una esquina. Una cumbre feminista entonces de las mujeres riéndose de los hombres. Y no fue riéndonos, pero generando un diálogo que a veces es distinto, es mucho más horizontal, de complicidades que ya habíamos generado en otra instancia, pero los dos reconocieron, vos me hiciste enojar por esto, vos me hiciste enojar por lo otro, y bueno, de ahora en adelante vamos a trabajar, nos vamos a pelear en lo que no tengamos que pelear, pero vamos a mantener una línea de respeto y acuerdo. Y mi cara creo que lo dijo, fuiste al primero que se lo dije, fue mucho más distendida incluso de lo que yo pensaba. En el primer bloque nos dijo, bueno, me alegro mucho de todo eso, en el primer bloque nos dijo que quería aprovechar el capital político logrado y no volver a un segundo plano de la política. ¿Va a ser candidata a la Intendencia de Montevideo? Bueno, todavía no está resuelto definitivamente. Me parece que hay que pasar la instancia del Plenario Nacional del 21 y seguir analizando todo este cúmulo de experiencias que tenemos, de opiniones que tenemos porque los vivimos de lugares distintos. Y bueno, no hay nada descartado, pero tampoco hay nada afirmado. Creo que el Frente Amplio va a tener más de una opción electoral y bueno, y ahí evaluaremos. Creo que Montevideo es muy importante para el país, para nosotros también como Frente Amplio. El resultado electoral también habla de ello. Pero bueno, hay que seguir también construyendo un Frente Amplio que se renueve, que pueda abrir sus estructuras para que todos los que nos apoyaron ahora y que de alguna forma están por fuera ingresen. Creo que tenemos trabajo en varios niveles para hacer en estos 5 años. ¿Pero a usted le gustaría asumir un desafío como ese? No lo descarto. La Intendencia ha sido parte de mi gran desarrollo político en estos últimos 15 años. Si hay algo que conozco es de Montevideo, de sus normas, reglamentos y también de sus problemas. ¿Qué le falta hoy a Montevideo, lo principal? A Montevideo sí, le falta resolver el tema de la movilidad y el tema de la basura. Son los dos temas Talones claves. de Aquiles. Sí, los dos temas claves. ¿Y por qué el Frente Amplio no ha logrado resolverlo? Acordate que me ofrecieron ser la directora de Medio Ambiente y no lo acepté en su momento. Hay que repensar y hay que pensar ahora también en cómo aplicar todas las nuevas tecnologías que hay en el mundo para pensar en algo metropolitano. Porque tanto Montevideo como Canelones tienen necesidades recíprocas y creo que el volumen de basura de Montevideo, que es el más grande del país, se tiene que asociar con otros para poder generar un emprendimiento de nuevas tecnologías que realmente reditúen eso en transformar en energía. Pero hay que hacer un desafío bien importante. Creo que es el tema clave. Se nos fue el tiempo, pero me da la impresión que la vamos a tener en la campaña que viene. Bueno, volvemos a conversar en cualquier momento. En cualquier escenario voy a seguir siendo una actora política, por lo tanto, aunque no esté en las primeras ligas, voy a estar. Va a estar invitada. Les agradezco a ambos por haberme invitado. Muchas gracias. Que pase bien. Ya volvemos enseguida, nos vamos a la cancha. Exacto. Dale, volvemos con eso.